Pero cuando llegó la 82ª noche, ella dijo: Se llama Abulcasem, y ningún príncipe en el mundo, incluso el emir de los creyentes mismo, le iguala en mano abierta y en generosidad. Cuando el califa hubo oído estas últimas palabras de su visir, se sintió extremadamente despechado y se puso muy colorado, y se le inflamaron los ojos, y mirando a Giafar con altivez le dijo: Malayas, oh perro entre los visires, ¿cómo te atreves a mentir delante de tu señor, olvidando que semejante conducta acarreará tu muerte sin remedio? Y contestó Giafar: Por vida de tu cabeza, oh emir de los creyentes, que las palabras que os sé pronunciar en tu presencia son palabras de verdad. Y si he perdido todo crédito en tu ánimo, puedes comprobarlas y castigarme luego si te parece que son falsas. Por lo que a mí respecta, oh mi señor, no temo afirmarte que en mi último viaje a Basra he sido el huésped deslumbrado del joven Abul Kasem, y todavía no han olvidado mis ojos lo que han visto, mis oídos lo que han oído, y mi espíritu lo que le ha encantado. Por eso, aun a riesgo de atraerme la desgracia de mi señor, no puedo menos de proclamar que Abul Kasem es el hombre más magnífico de su tiempo. Y tras de hablar así, calló Giafar. El califa, en el límite de la indignación, hizo seña al jefe de los guardias para que detuviese a Giafar, y en el momento se ejecutó la orden. Y después de aquello, Al-Rashid salió de la sala, y sin saber cómo desahogar su cólera fue al aposento de su esposa Seth Zobeida, que palideció de espanto al verle con el rostro de los días negros. Y con las cejas contraídas y los ojos dilatados, Al-Rashid fue a echarse en el diván, sin pronunciar una palabra. Y Seth Zobeida, que sabía cómo abordarle en sus momentos de mal humor, se guardó mucho de importunarle con preguntas ociosas, pero tomando un aire de extrema inquietud, le llevó una copa llena de agua perfumada de rosa y ofreciéndosela le dijo: El nombre de Alá sobre ti, oh hijo del tío, que esta bebida te refresque y te calme. La vida está formada de dos colores, blanco y negro. Ojalá marque tus largos días solo el blanco. Y dijo Al-Rashid: Por el mérito de nuestros antecesores, los gloriosos, que marcará mi vida el negro, oh hija del tío. Mientras vea delante de mis ojos al hijo del Barmecida, a ese Jafar de maldición, que se complace en criticar mis palabras, en comentar mis acciones, y en dar preferencia sobre mí a oscuros particulares de entre mis súbditos. Y enteró a su esposa de lo que acababa de pasar, y se quejó a ella de su visir en términos que le hicieron comprender que la cabeza de Giafar corría aquella vez el mayor peligro. Así es que al principio no dejó ella de abundar en el sentir de él, manifestando su indignación por ver que el visir se permitía tales libertades para con su soberano. Luego, muy hábilmente, le hizo ver que era preferible diferir el castigo solo el tiempo preciso para enviar a Basra a cualquiera que diese fe de la cosa. Y añadió: Entonces podrás asegurarte de la verdad o de la falsedad de lo que te ha contado Jafar y tratarle en consecuencia. Y Harún, a quien había calmado a medias el lenguaje lleno de cordura de su esposa, contestó: Verdad dices, oh Zobeida, ciertamente debo esa justicia a un hombre cual el hijo de Yahya, y como no puedo tener una confianza absoluta en la relación que me haga quien envía a Basra, quiero ir yo mismo a esa ciudad para comprobar la cosa, y entablaré conocimiento con ese Abul Kasem, y te juro que le costará la cabeza a Jafar si me ha exagerado la generosidad de ese joven o si me ha dicho mentira. Y sin más tardanza en ejecutar su proyecto, se levantó en aquella hora y en aquel instante, y sin querer escuchar lo que decía Seth Zobeida para decidirle a no hacer completamente solo ese viaje, se disfrazó de mercader del Irak, recomendó a su esposa que durante su ausencia velara por los asuntos del reino, y saliendo del palacio por una puerta secreta abandonó Bagdad. Y Alá le escribió la seguridad, y llegó sin contratiempo a Basra, y paró en el camp principal de los mercaderes. Y sin tomarse tiempo siquiera para descansar y probar un bocado, se apresuró a interrogar al portero del Khan acerca de lo que le interesaba, preguntándole después de las fórmulas de la Salema: ¿Es cierto, oh jeique, que en esta ciudad hay un hombre llamado Abul Kasem que supera a los reyes en generosidad, en mano abierta y en magnificencia?
y contestó el viejo portero meneando la cabeza con aire suficiente. Alá haga descender sobre él sus bendiciones. ¿Qué hombre no ha sentido los efectos de su generosidad? Por mi parte, ya Sidi, aun cuando en mi cara tuviera 100 bocas, y en cada una 100 lenguas, y en cada lengua un tesoro de elocuencia, no podría hablarte como es debido de la admirable generosidad del señor Abul Casem. Y luego, como llegaran de viaje con sus fardos otros mercaderes, el portero del Khan no tuvo tiempo de ser más explícito, y Harún se vio obligado a alejarse y subió a reponer sus fuerzas y a descansar algo aquella noche. Al día siguiente, muy de mañana, salió del Khan y fue a pasearse por los zocos. Y cuando los mercaderes hubieron abierto sus tiendas, se acercó a uno de ellos, al que le pareció el de más importancia, y le rogó que le indicara el camino que conducía a la morada de Abul Casem. Y el mercader, muy asombrado, le dijo, ¿de qué lejano país llegas para ignorar la morada del señor Abul Casem? Aquí es más conocido que lo que fue nunca un rey en su propio imperio. Y Harún manifestó que, en efecto, llegaba de muy lejos, pero que el objeto de su viaje era precisamente entablar conocimiento con el señor Abul Casem. Entonces el mercader ordenó a uno de sus criados que sirviera de guía al califa, diciéndole, «Conduce a este honorable extranjero al palacio de nuestro magnífico señor». He aquí que el tal palacio era un palacio admirable, y estaba enteramente construido con piedras de talla en mármol jaspeado, con puertas de jade verde. Y Harún quedó maravillado de la armonía de su construcción. Y al entrar en el patio vio una multitud de pequeños esclavos blancos y negros, elegantemente vestidos, que se divertían jugando en espera de las órdenes de su amo. Y abordó a uno de ellos y le dijo, «Oh joven, te ruego que vayas a decir al señor Abul Casem, oh mi señor, en el patio hay un extranjero que ha hecho el viaje de Bagdad a Basra con el solo propósito de regocijarse los ojos con tu rostro bendito». Y el joven esclavo al punto advirtió en el lenguaje y el aspecto de quien se dirigía a él que no era un hombre vulgar, y corrió a avisar a su amo, el cual fue hasta el patio para recibir al huésped extranjero. Y después de las zalemas y los deseos de bienvenida, le cogió de la mano y le condujo a una sala que era hermosa por sí propia y por su perfecta arquitectura. Y en cuanto estuvieron sentados en el amplio diván de seda bordada de oro que daba vuelta a la sala, entraron 12 esclavos blancos jóvenes y muy hermosos, cargados con vasos de ágata y de cristal de roca. Y los vasos estaban enriquecidos de gemas y de rubíes, y llenos de licores exquisitos. Luego entraron 12 jóvenes como lunas, que llevaban fuentes de porcelana llenas de frutas y de flores las unas, y grandes copas de oro llenas de sorbetes de nieve de un sabor excelente las otras. Y aquellos jóvenes esclavos y aquellas jóvenes miraron si estaban en su punto los licores, los sorbetes y los demás refrescos antes de presentárselos al huésped de su señor. Y probó Harún aquellas diversas bebidas, y aunque estaba acostumbrado a las cosas más deliciosas de todo el oriente, hubo de confesar que jamás había bebido nada comparable a ellas. Tras de lo cual Abul Casem hizo pasar a su convidado a una segunda sala donde estaba servida una mesa cubierta de platos de oro macizo con los manjares más delicados, y con sus propias manos le ofreció los bocados selectos, y a Harún le pareció extraordinario el aderezo de los tales manjares. Luego, terminada la comida, el joven cogió de la mano a Harún y le llevó a una tercera sala amueblada con más riqueza que las otras dos. Y unos esclavos más hermosos que los anteriores llevaron una prodigiosa cantidad de vasos de oro incrustados de pedrerías, y llenos de toda clase de vinos, como también tazones de porcelana llenos de confituras secas y bandejas cubiertas de pasteles delicados. Y mientras Abul Casem servía a su convidado, entraron cantarinas y tañedoras de instrumentos, dando principio a un concierto que habría conmovido al granito. Y se decía Harún en el límite del entusiasmo. En mi palacio tengo ciertamente cantarinas de voces admirables y aun cantores como Ishak, que no ignoran ningún resorte del arte, pero ninguno de ellos podría compararse con éstas. Por Alá, ¿cómo ha podido arreglarse un simple particular, un habitante de Basra, para reunir semejante ramillete de cosas perfectas?
y en tanto que Harún estaba particularmente atento a la voz de una almea cuya dulzura le encantaba, Abulcasem salió de la sala y volvió un momento después, llevando en una mano una varita de ámbar y en la otra un arbolito con el tronco de plata, las ramas y las hojas de esmeraldas, y las frutas de rubíes. Y en la copa de aquel árbol estaba encaramado un pavo real de una hermosura que glorificaba a quien lo había fabricado. Y dejando aquel árbol a los pies del califa, Abul Qasem tocó con su varita la cabeza del pavo real. Y al punto, la hermosa ave abrió sus alas y desplegó el esplendor de su cola, y se puso a girar con rapidez sobre sí misma. Y a medida que giraba esparcía por todos lados emanaciones tenues de perfumes de ámbar, de nath, de aloe y otros olores de que estaba lleno y que embalsamaban la sala. Pero estando Harún ocupado en contemplar el árbol y el pavo real, Abul Qasem cogió con brusquedad uno y otro y se los llevó. Y Harún se resintió mucho por aquel acto inesperado. Y dijo para sí, por Alá, qué cosa tan extraña, y qué significa todo esto. ¿Y es así como se portan los huéspedes con sus invitados? Me parece que este joven no sabe hacer las cosas tan bien como Jafar me hizo presumir. Me quita el árbol y el pavo real cuando me ve ocupado precisamente en mirarlos. Sin duda alguna teme que yo le ruegue que me lo regale. Ah, no me pesa haber comprobado por mí mismo esa famosa generosidad que, según mi visir, no tiene igual en el mundo. Mientras asaltaban el espíritu del califa estos pensamientos, el joven Abul Qasem volvió a la sala, y le acompañaba un joven esclavo tan hermoso como el sol. Y aquel amable niño llevaba un traje de brocato de oro realzado con perlas y diamantes, y tenía en la mano una copa hecha de un solo rubí y llena de un vino de púrpura. Y se acercó a Harún, y después de besar la tierra entre sus manos le presentó la copa. Y Harún la cogió y se la llevó a los labios. Pero cuál no sería su asombro cuando tras de beberse el contenido, advirtió, al devolvérsela al lindo esclavo, que todavía estaba llena hasta el borde. Así es que la cogió otra vez de manos del niño, y llevándosela a la boca la vació hasta la última gota. Luego se la entregó al esclavito, observando que de nuevo se llenaba sin que nadie vertiese nada adentro. Al ver aquello, Harún llegó al límite de la sorpresa. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se calló discretamente. Leyó Mauricio Duque Arrubla, 1001noches.co, 1001noches.co.